Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Habacuc 1 al 3 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, en este proceso en el cual estamos intentando crecer en nuestra relación contigo, muchas veces las injusticias nos hacen cuestionar muchas cosas. Y nos identificamos un poco con Habacuc, por lo cual ayúdanos a encontrar respuesta a esto para que las injusticias no sean un obstáculo para alejarnos de ti, sino una razón para que podamos recordar cuánto te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En un mundo lleno de injusticia y dolor, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos hacen cuestionar nuestra fe, ¿no? Que nos hacen pensar en nuestra confianza en Dios. Al ver las desigualdades, la opresión, el sufrimiento, tanto en nuestro entorno como en nuestras propias vidas, es comprensible que nos resulte difícil confiar en un Dios que permita tal injusticia. Entonces, ¿qué hacer al respecto para que esto no sea un obstáculo a nuestro crecimiento en la relación con Él? No se sabe más de Habacuc de lo que se registra en su libro. No se sabe si, como en el caso de Amós, Habacuc fue llamado por Dios de alguna otra ocupación o si fue especialmente preparado para su vocación en la escuela de los profetas. Simplemente no se tiene esa información. Este libro parece haber sido escrito durante un tiempo de terrible apostasía. El pueblo había perdido su consagración a Dios, estaba pero lejos de Él. Esto sucede quizás durante la última parte del reinado de Manasés, durante el reinado de Amón o durante la primera parte del reinado de Josías en Judá, el reino del sur. Y es muy probable que el ministerio de Habacuc siguiera más o menos de cerca al ministerio del profeta Nahum. ¿De qué se trata este libro corto de Habacuc? Mira, en el capítulo 1, el profeta se lamenta ante Dios por la injusticia y la violencia que ve en su sociedad. Le pide a Dios que intervenga, que haga justicia, que haga algo, porque parece que está de brazos cruzados. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 3. Dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me vas a escuchar? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. A lo que Dios responde, ¿no?, ante el cuestionamiento de Habacuc, diciendo que enviará a los caldeos, también conocidos como los babilonios, como instrumento de castigo contra su pueblo pecador. Pero Habacuc se sorprende por esta respuesta de Dios y vuelve a cuestionar la justicia de Dios al permitir que los babilonios, que se supone que son más pecadores, sean ellos los que Dios utilice para castigar a Judá. En el capítulo 2, Dios le ordena a Habacuc que escriba una visión clara en tablillas para que todos puedan leerla. La visión anuncia la venida del juicio sobre los babilonios y su eventual caída. El Señor advierte a los babilonios que su codicia, que su violencia serán castigadas y que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. De esta forma, responde a las acusaciones del profeta contra su justicia. Y dice en Habacuc, capítulo 2, versículos 3 al 4, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Finalmente, en el capítulo 3, el profeta ora a Dios y reconoce su grandeza y poder. Recuerda los actos poderosos de Dios en el pasado, como la liberación de Israel de Egipto y la conquista de Canaán. Habacuc expresa su confianza en Dios, en su salvación, a pesar de la adversidad que está pasando. El profeta dice que aunque no haya frutos en la tierra y el ganado muera, se regocijará en el Señor y confiará en Él. La pregunta entonces es, ¿qué verdades aprendemos sobre cómo es Dios en estos capítulos y qué dirección nos da para nuestra vida? En primer lugar, aprendemos sobre la justicia de Dios. A lo largo del libro, Habacuc se encuentra, profundamente perturbado por la injusticia, la opresión que están en su sociedad. Él cuestiona a Dios sobre cómo puede permitir que la maldad persista y no hacer nada, no intervenir. ¿Te has sentido así alguna vez como el profeta Habacuc? Es probable que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos sentido así, confrontados por la injusticia y la maldad que observamos en el mundo que nos rodea.
En esos momentos de frustración y confusión, es natural cuestionar a Dios y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué permite que estas cosas pasen? Nos enfrentamos a la aparente falta de intervención divina y nos preguntamos cómo encaja esto con la creencia de un Dios que es justo y que es amoroso, ¿cierto? Sin embargo, el libro de Habacuc nos muestra que no estamos solos en nuestras dudas, no estamos solos en nuestras preguntas. Habacuc mismo se atrevió a cuestionar a Dios expresando abiertamente su desconcierto, esa lucha interna que estaba teniendo. En su honestidad y búsqueda de respuestas, encontramos un eco de nuestras propias luchas y cuestionamientos. El libro de Habacuc también nos enseña que es legítimo, está bien llevar nuestras preguntas y preocupaciones a Dios. Dios no tiene miedo de nuestras inquietudes o nuestras dudas. De hecho, Él nos invita a tener una relación auténtica y honesta con Él. A través del diálogo con Habacuc, vemos que Dios escucha, pero también responde. Aunque sus respuestas puedan ser diferentes a lo que esperamos o comprendemos en un primer momento. Es en ese proceso de cuestionamiento y búsqueda que también podemos encontrar una transformación de nuestra comprensión de la justicia de Dios. Al igual que Habacuc, podemos llegar a un lugar donde confiamos en la sabiduría y el plan de Dios, aunque no entendamos completamente sus caminos en el momento presente. La historia de Habacuc nos recuerda que nuestra fe no está exenta de desafíos, no está exenta de cuestionamientos. Es un viaje en el que a veces nos encontraremos con la injusticia y la maldad que nos hacen dudar. Pero también es un viaje en el que podemos encontrar respuestas, consuelo y una renovada confianza en Dios. Por lo tanto, si alguna vez te has sentido como Habacuc, con preguntas y dudas sobre la aparente injusticia del mundo, recuerda que no estás solo. Puedes acudir a Dios con tus inquietudes y buscar respuestas en su palabra y en la relación íntima con Él. A través de ese proceso, puedes encontrar una comprensión más profunda de la justicia de Dios y elegir confiar en su sabiduría, incluso cuando las respuestas no sean claras en ese momento. Pregúntate, ¿de qué manera me desafía la idea de confiar en la justicia de Dios, incluso cuando mi realidad no ha cambiado y sigo enfrentando dificultades o circunstancias injustas? ¿Qué obstáculos o resistencias internas puedo identificar en mi propia fe? Lo lindo del libro de Habacuc es que, en respuesta a sus preguntas y dudas, en el capítulo 2, Dios revela que está consciente de la maldad y que actuará para corregirla. Esta respuesta muestra que Dios es un ser justo, que no tolera la injusticia y que finalmente hará justicia a su debido tiempo y en su debida forma. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nuestro deber es confiar. Y en esos días en que sea difícil hacerlo, mira la cruz. Y al ver a Jesús, podrás recordar cuán justo es Dios y cuán comprometido está con hacer lo correcto. En segundo lugar, aprendemos sobre el poder de Dios. En el capítulo 3, Habacuc dirige una oración poética a Dios, donde recuerda los poderosos actos que ha realizado en el pasado en beneficio de su pueblo. Menciona la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, así como la conquista de la tierra prometida. Estos recordatorios resaltan el poder sobrenatural de Dios, su capacidad para intervenir en la historia humana. Demuestran que no hay límites para su poder y que puede hacer grandes cosas en favor de aquellos que confían en Él. Y es importante recordar esto, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos sobre Dios muchas veces son demasiado humanos. ¿Te has dado cuenta de eso? Como seres humanos tendemos a proyectar nuestras propias ideas, expectativas y limitaciones en nuestra comprensión de Dios. Esto puede llevarnos a percibir a Dios de una manera que se asemeje más a nosotros mismos o a las personas que conocemos que a quien realmente Él es. Además, nuestra comprensión de Dios muchas veces está influida por nuestras emociones, nuestras creencias culturales, nuestras experiencias pasadas. Podemos caer en la tentación de pensar en Dios como un ser que, se comporta de manera similar a nosotros, con los mismos límites, prejuicios y motivaciones. Esto puede resultar en una imagen distorsionada de Dios y en una limitación de nuestra relación con Él. Por lo que es importante reconocer que Dios va más allá de nuestra comprensión limitada. Él es infinitamente más grande, sabio, amoroso de lo que podemos comprender plenamente.
Nuestros pensamientos sobre Dios deben ser examinados y corregidos a la luz de su revelación en la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. Así descubrimos que Dios es trascendente, eterno, santo, lleno de gracia y misericordia. Su sabiduría y comprensión son infinitas, sus caminos están por encima de los nuestros. Reconocer esto nos ayuda a evitar poner límites a su poder, a su amor. Y también nos impulsa a confiar en su sabiduría, a buscar su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Así que pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida has notado la influencia de tus propios pensamientos limitados sobre Dios? ¿Cómo ha afectado eso tu relación con Él y tu comprensión de su carácter? Deja de vivir como si todo dependiera de ti. Y recuerda quién es el Dios que va contigo a cada paso del camino, sin olvidar que su principal propósito contigo es tu salvación. Todo lo demás es secundario. Que tu circunstancia, entonces, en lugar de alejarte de Él, sea un recordatorio de cuánto lo necesitas en tu vida. En tercer lugar, aprendemos sobre la soberanía de Dios. A medida que Habacuc plantea sus preguntas a Dios, se enfrenta a la incertidumbre y la confusión sobre cómo encajan los eventos actuales en los planes divinos. Sin embargo, a lo largo del libro se revela que Dios tiene el control absoluto sobre los acontecimientos y utiliza a Babilonia, un pueblo aún más pecador, como instrumento de su juicio. Esto resalta la soberanía de Dios, mostrando que incluso en medio del caos y el mal, Él trabaja para cumplir sus propósitos y llevar a cabo su plan soberano. Esta verdad nos lleva a la reflexión, ¿no?, sobre nuestra propia dependencia y confianza en Dios. En momentos de incertidumbre, de preguntas, de cuestionamientos, es fácil caer en la desesperación, en la ansiedad, tratando de controlar las circunstancias por nuestra cuenta. Sin embargo, el libro de Habacuc nos enseña que necesitamos reconocer nuestra limitación y nuestra necesidad de depender de Dios. Al confiar en que Dios siga el control, encontramos una liberación de la ansiedad y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos descansar sabiendo que Dios tiene un plan más amplio y que incluso los acontecimientos aparentemente caóticos están bajo su soberanía. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o dificultades, pero significa que podemos confiar en que Dios está obrando en medio de ellas para su gloria y nuestro bien. Por lo que, pregúntate, ¿cuáles son las formas en las que trato de mantener el control y de resolver los problemas por mí mismo o por mí misma, en lugar de rendirme ante la soberanía de Dios? ¿Cómo puedo practicar una mayor entrega y dependencia de Él en mi día a día? Al igual que Habacuc, es la palabra de Dios, es la Biblia, lo que nos ayuda a mantener siempre la vida en perspectiva y recordar quién es el Dios a quien adoramos. Pero eso no sucederá si tu Biblia permanece cerrada, si tu Biblia es para cuando tienes un tiempo libre. En cuarto lugar, aprendemos sobre la fidelidad de Dios. Aunque Habacuc se enfrenta a preguntas difíciles y aparentemente sin respuestas claras, decide confiar en Dios y alegrarse en Él. A pesar de las circunstancias adversas, el profeta muestra una confianza firme en la fidelidad de Dios para cuidar de su pueblo y cumplir sus promesas. Esta confianza destaca la naturaleza confiable de Dios y su disposición de estar presente y actuar en la vida de aquellos que confían en Él. Como dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Incluso cuando nos sintamos indignos o inmerecedores de ir a Dios, podemos ir a Él, porque en el nombre de Jesús, por su sacrificio en la cruz, tenemos un Dios que, si decidimos confiar en Él, no nos fallará y cumplirá sus promesas. Pero si cada día no buscas a Dios en su palabra, no podrás confiar en alguien a quien no conoces. Pregúntate, ¿cómo puedo, de forma intencional, separar cada día un tiempo para estar con Dios en su palabra y al conocer más y más al Dios a quien adoro, seguir confiando en Él en medio de? Finalmente, en quinto lugar, aprendimos sobre la misericordia de Dios. Aunque el libro de Habacuc se centra principalmente en el juicio de Dios sobre el pecado y la maldad, también se ve la misericordia de Dios. A pesar de que enseguida van a llegar los babilonios como instrumento de castigo, Dios responde a las preocupaciones y cuestionamientos de Habacuc. Esta interacción demuestra que, a pesar del castigo, Dios sigue interesado en su pueblo. Está dispuesto a escuchar y a responder sus inquietudes.
Es una muestra de su misericordia y su deseo de mantener una relación con su pueblo, incluso en medio de las dificultades, incluso cuando se alejaron de él. Por eso el libro termina en Habacuc capítulo 3 versículo 18 diciendo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y creo que esa debe ser nuestra forma de pensar cada día. Y voy desde antes, desde el versículo 17 de Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que estas puedan ser tus palabras y mis palabras en este día, y podamos enfrentarlo con la seguridad de que, como dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. Aún en medio de tanta injusticia, Dios está sentado en su trono y podemos confiar en que Él hará justicia, porque es poderoso, soberano, fiel y al mismo tiempo misericordioso, para que podamos aprovechar esa oportunidad de arrepentimiento y volvernos a Él. Poder aprovechar dejando nuestro pecado atrás y entregándonos por completo. Jehová está en su santo templo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Que esa sea tu oración en medio de los cuestionamientos en este día. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué difícil es cuando hay tantas preguntas, dudas y cuestionamientos ante lo que vemos en nuestra vida y alrededores. Pero gracias porque, al igual que Habacuc, tú en primer lugar nos permites acercarnos a ti con todas esas preguntas y dudas, no nos juzgas por eso y a la vez no quieres que nos vayamos de tu presencia sin una respuesta. Y nos muestras que tú eres justo, poderoso, soberano, fiel y misericordioso. Tal vez las cosas no se den como queremos, no se den en los tiempos que queremos, pero podemos tener la seguridad de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque no nos guste y no la entendamos, porque simplemente no somos Dios, que podamos seguir confiando en ti, sabiendo de que todo estará bien. Y que cada día nuestra oración sea: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.